Muy bien, y como les habíamos prometido, comenzamos con este nuevo espacio, Tomalo o Dejalo. Y para comenzar con este nuevo espacio para compartir junto a todos ustedes, nos pareció oportuno y muy importante charlar con la psicóloga Florencia Navia, que se desarrolla en el área de recursos humanos, seleccionando personal. Poder hablar acerca de tips laborales, consejos para todos aquellos que están a punto de tener una entrevista laboral o que en algún momento tuvieron alguna entrevista, o hoy en día es muy común que las empresas sean mucho más exigentes a la hora de seleccionar personal, y además no siempre los millennials, más que nada, suelen cambiar mucho de trabajo, y hoy en día creo que es oportuno y muy importante saber cómo pararse ante una entrevista laboral, así que estamos en contacto con una especialista en el tema. Muy buenas tardes, Florencia, bienvenida a Audición Comidas, ¿cómo estás? José, buenos días. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto, te escuchamos. Un gusto tenerte aquí en Audición Comidas. No, por favor, bueno, un gusto para mí. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un tema que a mí me reinteresa. Espero que para la audición también sea un tema de interés, tal cual lo que vos presentabas, ¿no? Yo estoy trabajando en recursos humanos hace 18 años y bueno, y la realidad nos obliga a irnos ayornando y a ir cambiando. Cuando yo empecé a trabajar en recursos humanos, hacíamos entrevistas de una forma y hoy esa forma ya no corre. Cambiamos nuestra modalidad, los candidatos nos obligan a cambiar, vienen con otras expectativas, otras exigencias y bueno, hay que irse adaptando al cambio. ¿Cómo nos... Este, Sí. sí, decime. No, eso mismo, cómo nos podemos adaptar a ese cambio, y queremos verlo desde distintas perspectivas. Queremos verlo desde el Ujú. lado en el que yo soy una persona que va hacia una entrevista laboral, cómo me tengo que parar, cómo tengo que ir, con qué predisposición tengo que Ujú, tal enfrentarme a una cual. entrevista laboral. Sí, un poco es eso. Primero que nada, quienes entrevistamos, también vamos a entrevistas, también nos tocó buscar trabajo y nos toca cambiar de trabajo y demás. Y a veces eso uno cuando va como candidato se lo olvida. Pero bueno, del otro lado hay una persona que tiene empatía y que también sabemos los nervios que configura una entrevista de trabajo e intentamos hacerlo lo más llevadero posible y que el candidato se sienta cómodo. Pero algo importante que yo siempre digo cuando hacemos un proceso de selección, o incluso si cuando trabajaba en una consultora y tenía que hacer una selección a una empresa, y yo les intentaba explicar, yo no les voy a traer el mejor candidato, el mejor, no sé, contador, el mejor ingeniero. Vamos a buscar el que mejor se adecúa a esta posición o a esta organización. Y que es una diferencia que hay que tenerla clara. Nosotros no queremos al mejor. ¿Qué es el mejor? Queremos al que machea de mejor modo con un tipo de organización, con los valores que tiene la organización, para dónde va. Buscamos eso, una adecuación entre un puesto de trabajo, una organización y una persona. Entonces, para eso es que tenemos que ser como muy exhaustivos en la entrevista para ver realmente cuál es el grado de alineación que encontramos entre los candidatos y la empresa, ¿no? Este, bueno, ni que hablar que en todo este cambio que venimos transcurriendo, también hay diferentes modalidades de entrevista. Y tenemos que estar preparados a que nos puede tocar cualquiera. Nos puede tocar una entrevista por Zoom, nos puede tocar una entrevista presencial, o podemos llegar y enterarnos que la entrevista es grupal y tenemos que jugar con esa exposición al evaluador, al que lidera la consigna y a otros candidatos que estamos ahí trabajando en equipo. A veces ya sabemos previamente cómo va a ser la entrevista y a veces no, y tenemos que estar preparados como para ese cambio. ¿Qué es lo importante para mí tener en cuenta en cualquiera de estos tipos de entrevista? Que el evaluador que va a estar evaluando, vamos a estar evaluando dos cosas, digamos, para intentarlo agrupar fácilmente. Lo que nosotros en recursos humanos llamamos competencias duras y competencias blandas.
¿Cuáles son las competencias duras? Son como las habilidades más concretas que se necesitan para un cargo. Y las habilidades duras no las evalúo realmente en la entrevista. Las habilidades duras, en algún sentido, ya las chequeé previamente con el currículum o cuando vi su perfil en LinkedIn. Si yo necesito un chofer, yo ya chequeé que tiene la libreta profesional. Yo necesito una persona bilingüe, yo ya chequeé que tiene inglés. ¿Y a qué me dedico? ¿En dónde pongo mi foco en la entrevista? En las competencias blandas. Que esas, a mi gusto, son las que hacen la diferencia. ¿A qué le llamamos las competencias blandas? A las habilidades, la actitud de la persona. Yo tengo que descubrir si estoy frente a una persona que tiene habilidad para manejarse ante situaciones adversas o que tiene habilidad para resolver problemas, que puede trabajar por objetivos. Eso es lo que nos va a marcar la diferencia. Sí, hay cosas que si no las tiene, no se las podemos enseñar. Si necesitamos, como te decía, un profesional, bueno, sí, tiene que tener la formación base. Pero, por ejemplo, si yo estoy buscando un administrativo y de repente necesito que sepa Excel y no sabe, pero después entre los candidatos que evalué, hay uno que lo veo que es muy creativo, que ante situaciones adversas se va a poder manejar porque puede buscar una opción, que es proactivo, que tiene compromiso, y le falta Excel. Y bueno, yo ahí evalúo, porque ¿cuánto me cuesta como empresa enseñarle Excel? Y además, capaz que entra y enseguida le doy la capacitación y hasta está motivado, que le estoy dando una capacitación, etcétera. Y en 2 meses aprendió Excel. Y capaz que el otro sabía Excel, pero no tenía estas competencias blandas que son mucho más difíciles de enseñar. Entonces, el foco para mí va por ahí, por las competencias blandas. Y otra cosa importante, yo sé que de repente para cuando uno busca trabajo o de repente gente joven que puede estar escuchando y decir, bueno, pero ¿cómo me miden esto en una entrevista si yo no tengo nada para decir, no tuve una experiencia previa? Exacto, eso. Y para mí ahí yo de lo que me agarro es mucho de experiencias de la vida personal. Les pido que me traigan cuestiones que hayan hecho. Y sobre todo con la gente joven, lo ves, la pertenencia a un club social, ¿no? El trabajo con jóvenes, la pertenencia a un cuadro de fútbol. Y bueno, todo eso te habla de cómo es la persona. Bueno, se puede manejar en equipo, cumple con un compromiso. En todas ese tipo de actividades, si vos te fijas, hay muchas cosas en común con un trabajo. Uh-huh. Sí, son honorarias, uno las hace por placer, pero bueno, ahí se juega el placer que uno puede poner, la alegría que le ponen los proyectos que eligen, cómo los resuelven, no sé, nunca trabajaste pero vas a campamentos con niños. Bueno, y llovió y la carpa se inundó, ¿cómo lo resolvieron? Bueno, yo no lo voy a contratar para ir a un camping, pero la creatividad y cómo manejó esa situación, a mí me da pautas de cómo va a manejar mañana una situación en el trabajo. Y eso es lo que nosotros necesitamos evaluar en una entrevista. Entonces, cualquiera de las cosas, de las competencias y para conocer a una persona lo podemos hacer chequeando empleos anteriores o chequeando en la gente más joven algunos aspectos de cómo han resuelto cosas de su vida cotidiana. Florencia, sin dudas también la entrevista varía dependiendo el cargo en el que se necesite a la persona, ¿no? ¿Es así? Sí, claro, sí. Las entrevistas ahí varían mucho, también varían según cuántas personas yo necesito reclutar. Si yo voy a, no sé, estoy armando el staff de un call center y necesito muchos operadores de call center y bueno, sí, mi estrategia de reclutamiento va a pasar por entrevistas masivas, porque no puedo hacer una entrevista 1 a 1. Y de repente en una entrevista para un cargo gerencial, y es muy distinta así de una entrevista con un perfil más junior. Pero también tiene aspectos complejos y que uno los tiene que saber manejar. Uno ahí se siente, bueno, más armado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo voy a una entrevista y me siento con mi mochila llena de alguna manera, porque bueno, tengo 4 o 5 trabajos para sacar a relucir y mostrar. Y el tema Pero bueno, en sí. eso también hay una organización previa que uno lo tiene que tener como muy presente y saberlo organizar, porque bueno, sí, yo trabajé 18 años,
pero la realidad es que capaz que en esos 18 años no fue todo tan desafiante, o no todos esos trabajos fueron tan afín con este nuevo que me quiero presentar. Entonces, bueno, uno tiene que tomarse un tiempo en su casa, previo a ir a una entrevista, para poder jerarquizar, resumir, mirar para atrás y decir, bueno, de lo que hice, ¿qué fue lo que tuvo más valor? ¿Qué fue lo más interesante? Aquel proyecto que hice, que hoy ya no me acuerdo, pero la verdad que estuvo buenísimo. Entonces, si yo voy con eso como organizado en mi cabeza, me va a ser mucho más fácil en ese momento decirlo. Yo siempre cuando me preguntan tips o cuestiones para una entrevista, yo siempre digo, no hay que llevarla armada, porque ahí se nota, queda artificial, de repente te hacen una pregunta que te sacan de eso que tenías armadito para decir y te desnortean. Entonces creo que no hay que llevarlo armado ni decir cosas así muy... Pero sí uno tiene que llevar una guía de, bueno, ¿cuáles son mis aspectos más valorables, o mis fortalezas, o mis mejores hitos laborales? Bueno, eso lo tengo que tener ya medio jerarquizado, porque si me lo pongo a pensar en el momento, que tengo un interlocutor enfrente, que estoy nervioso, que no sé cuántos minutos más me quedan, capaz que ahí no me salen. Y a todos nos ha pasado salir a una entrevista y decir, la pucha, no dije esto, que era tan importante y le hubiera gustado. Bueno, si me llaman para hacer una segunda entrevista, lo digo, ¿no? Entonces yo creo que nos tenemos que tomar un tiempo antes de ir a una entrevista como candidatos, y también nos tenemos que tomar un tiempo los que entrevistamos. A mí me gusta leer el currículum, mirarlo con cierto detalle y hacerle alguna pregunta al entrevistado para que se dé cuenta de que leí su currículum, que me tomé un tiempo antes de recibirlo, ¿no? Me parece que eso es importante. ¿Cuál es el tiempo ideal para una entrevista laboral? Depende mucho obviamente si es grupal, capaz, o si es individual, ¿no? Pero el tiempo estimado de una entrevista, ¿cuánto es? La verdad es muy variable, y eso es una de las, de lo más difícil para el que está del otro lado, ¿no? No sé, si vos vas a jugar un partido de fútbol, vos ya sabés cuánto dura el partido, que va a haber un corte en el medio, que si empatan hay alargue, entonces uno conoce las reglas del juego. Acá en Recursos Humanos es muy difícil conocer eso, porque las entrevistas a veces pueden durar 10 minutos o pueden durar 40 minutos de entrevista mano a mano con alguien conversando, más una batería de técnicas que puede ir hasta 2 horas. Batería de técnicas le llamo cuando, bueno, ya después de conversar con la persona, la dejas haciendo lo que nosotros llamamos técnicas, ¿no? El dibujo de persona trabajando, persona bajo la lluvia, o diferentes técnicas que vamos aplicando. Entonces puede variar mucho. Últimamente hacemos mucho lo que nosotros le llamamos entrevista por competencias, que es esto que te decía. Bueno, ¿cómo indago que vos sos proactiva? Diciéndote, contame una situación que... Entonces, en esto de poner a la persona en situación y que la persona te cuente cuestiones concretas que haya vivido y cómo las resolvió, lleva un tiempo. Entonces, sí, yo te diría que una entrevista entre 15 y 40 minutos es un tiempo razonable, y después se puede extender bastante más con las técnicas, que hay una batería de técnicas muy grande, que uno la elige según qué es lo que queremos evaluar, y entonces sí, ahí de repente es esto que a veces las personas dicen, fui a una entrevista y estuve 2 horas, que me estuvieron haciendo de todo, un poco como comenta la gente, ¿no? Las empresas hoy en día también, por lo que vemos en el mercado laboral, se pusieron muy exigentes a la hora también de tomar personal, obviamente, porque es un cargo que tienen ellos, es una inversión que hacen también delegándole a ustedes una selección. Pero ¿hay algún tip, hay alguna manera en la que ustedes, por ejemplo, hacen una entrevista en base a lo que ustedes conocen y a la vez también en las exigencias que propone la empresa? Sí, claro. En realidad cuando uno hace una entrevista para una empresa en la cual de repente, yo ahora las entrevistas que hago es para una empresa en la cual yo estoy adentro. Uh-huh. Entonces ahí es distinto el proceso, porque en algún sentido es más fácil porque uno entrevista y conoces muy bien para dónde estás entrevistando, y después podés acompañar al candidato en su proceso de inducción y de integración con la organización.
Cuando uno trabaja en consultoras, que trabajé muchos años, ahí es distinto, porque en realidad yo de la empresa sé que es, no sé, una automotora, que es internacional o que es nacional, que queda en la periferia o donde queda, y intento asesorarme y saber lo más que pueda de esa empresa. Cuando yo trabajaba en esto, iba a las empresas, a conocerlas, a conocer el lugar físico, a reunirme con quién va a ser el jefe, a preguntarle cómo era el resto del equipo. Entonces, para uno tenerlo realmente en la cabeza, para cuando vas a entrevistar al candidato, poderle dar toda esa información, porque a veces en eso se pierde un poco, ¿no? Pensamos que nosotros somos los que tenemos como el poder de elegir al candidato y solo nosotros elegimos. Pero en realidad es una elección de los dos lados. El candidato también nos tiene que elegir. El candidato tiene que elegir querer trabajar con nosotros. Entonces, para que el candidato quiera elegir trabajar con nosotros, tenemos que ser muy claros desde el vamos en la consigna. A mí eso me parece que es fundamental. No me gusta nada de repente si hacemos una selección y después en el seguimiento nos enteramos que la persona quedó decepcionada porque de repente la empresa no era como esperaba, o la manera de trabajar, o los horarios, o lo que fuera. Entonces, tenemos que ser muy concretos y así como le pedimos mucha información a los candidatos, le pedimos referencias, le pedimos diplomas, etcétera, también darles mucha información, porque tienen derecho a saberla y es la manera también de que la selección te sea exitosa. Porque si la persona sabe muy bien a dónde viene, va a poder contestarte genuinamente si le motiva, si le interesa, si le gusta eso. Si yo voy a ciegas, bueno, me puede encantar o no me puede gustar. Muy bien, Florencia, muchísimas gracias. La verdad que muy claras todas tus explicaciones. Esperemos que le hayan sido de mucha ayuda a toda nuestra audiencia. No sé si querés agregar algo más, algún consejo más. Si no, te agradecemos muchísimo por haber sido la primera participante de este nuevo espacio en Audición Comidas. No, por favor, me encanta el espacio, está buenísima la idea. Espero que sea de ayuda. Nada, el consejo por una entrevista, si hay un tips, es la motivación, el motor, las ganas que uno le ponga. Creo que eso es lo definitivo para encontrar trabajo o para cualquier cosa que uno decida emprender. Te agradecemos muchísimo, te despedimos y un saludo muy grande. Gracias, José. Gracias. Chau, Saludos. chau.